como fue, por supuesto, el resultado de la demanda de Ginette Bedoya y otro frente al Estado colombiano, con una fecha muy importante que precisamente celebramos hace 2 días, y es el Día Internacional de la No Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas. Esta es una fecha, bueno, yo aquí tengo 2 pósters de hace algunos años, es una fecha que propone la UNESCO como una posibilidad para poner sobre el tapete las diferentes circunstancias que se vienen presentando, la escasez de fallos en contra de los crímenes que se presentan en contra de los periodistas. Una de las causas fundamentales, por ejemplo, que se ha registrado en las investigaciones de Frutos sobre por qué se da impunidad en el caso de los crímenes contra los periodistas y específicamente en el caso contra las mujeres periodistas, tiene que ver con el hecho de que normalmente estos crímenes son asociados a situaciones de la vida privada de las mujeres periodistas y no precisamente al ejercicio de su vida profesional. Esta situación, por supuesto, va ampliando esa gama de impunidad y sigue poniendo, por supuesto, en riesgo a las periodistas y dejando una imagen ante los perpetradores de que existe toda la posibilidad de seguir agrediéndonos por cuanto la impunidad sigue siendo amplia. Yo les quiero contar que en los últimos 14 años, entre el 2006 y el 2020, alrededor de 1.200 periodistas en el mundo han sido asesinados por cumplir con su labor. Y 1 de cada 10 casos de estos 1.200 asesinatos, pues por supuesto se quedan en la impunidad, de acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Este es el informe, la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras para el año que se publicó en el año 2021, pero que recoge pues la información del año 2020. Y ellos expresan, por supuesto, que en América Latina hubo un retroceso en torno a la libertad de prensa. Los países donde se retrocedió más en esta libertad de prensa hacia los periodistas, por supuesto, fueron Brasil, El Salvador y Venezuela. Entonces tenemos unas condiciones sociopolíticas de estos países que parecen disímiles en cuanto a los extremos. Podríamos hablar de unas extremas derechas, podríamos hablar de unos gobiernos populistas también y podríamos hablar también de unos gobiernos de izquierda. Entonces, en este punto podríamos advertir que no necesariamente el gobierno de derecha o el gobierno de izquierda podría garantizar esta libertad de prensa, sino que los gobiernos, siempre que se van hacia los extremos y siempre que toman unos cortes populistas, terminan precisamente por agravar la situación de los profesionales encargados de la comunicación y de la información. Un hecho fundamental y que marcó, por supuesto, ese retroceso en la libertad de prensa tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Hubo muchas restricciones al acceso de la información. Los periodistas del Brasil, por ejemplo, tuvieron dificultad para acceder a medios oficiales, a fuentes oficiales, conocer los datos alrededor de la pandemia, hacerlos visibles. Entonces, digamos, por la posición que tenía el presidente Bolsonaro frente al COVID-19. Y lo mismo pues ha sucedido en Venezuela y la desestructuración de las instituciones, el debilitamiento de la gobernanza, pues por supuesto ha hecho que los periodistas tengan serias dificultades para acceder a información. Yo les quiero contar que en una investigación que hicimos precisamente el año pasado, que iniciamos a mitad de año del 2020, sobre cuál era la situación de las mujeres periodistas frente a la pandemia, cómo las mujeres periodistas de Colombia y Venezuela estaban viviendo esa pandemia, si eso les había afectado en términos de incremento en horarios de trabajo, si habían tenido que renunciar, si las empresas periodísticas les estaban siguiendo los protocolos de bioseguridad. Hallamos algunos elementos importantes, pero quizás uno de los elementos que más nos llamó la atención fue la dificultad que tuvimos para poder acceder a mujeres periodistas venezolanas que estuvieran trabajando en Venezuela.
Entonces, dentro del porcentaje de esas mujeres que logramos entrevistar, que fueron encuestar, que fueron alrededor de 120, un 70%, por supuesto, eran colombianas, el 30% restante eran venezolanas, pero parte de esas mujeres venezolanas periodistas estaban trabajando en medios de comunicación fuera de su país. Enviamos la comunicación, la solicitud de la encuesta a las diferentes agremiaciones de periodistas, hombres y mujeres en Venezuela, y como les comento, era muy reducido el número de estas mujeres y pues fue muy reducido realmente el número de las que todavía seguían trabajando en el país, lo que deja ver, por supuesto, la diáspora venezolana que todos reconocemos, pero también las dificultades en términos de poder tener periodistas en ejercicio y con las suficientes libertades para practicar su profesión en este país. Bueno, no sé si ya... Oh, no. Esta misma clasificación mundial de la libertad de prensa identificó que Costa Rica y Jamaica son los dos países en los que están mejor rankeados en América Latina para ejercer el periodismo. Y que Colombia ocupa el quinto lugar de los 10 peores países para el periodismo, siendo el primero para estando los países que ya mencionamos. Nosotros pues nos ubicamos precisamente en la mitad. Frente a toda esta situación, frente a todos esos datos, viene a complementar la situación de las mujeres periodistas en América Latina, en Colombia y en el mundo, un informe que acaba de publicar también en la UNESCO, que se titula en español algo así como Escalofriante, el informe global de las tendencias sobre acoso a mujeres periodistas en línea. Esta fue una encuesta que se realizó, este informe que se acaba de publicar, se hizo a partir de una encuesta que se publicó a 901 periodistas de 125 países. Además, se entrevistaron a 173 periodistas, editores, expertos internacionales en campos de libertad de prensa, las leyes de derechos humanos y la seguridad digital. Además, se hicieron 2 estudios de unos casos de 2 periodistas muy reconocidas a nivel mundial, María Reza en Filipinas y Caroline Cadwalladr en el Reino Unido. Y se hicieron otros microcasos detallados en diferentes países, además de la revisión de literatura, y tanto académica como de producto de organizaciones de la sociedad civil. Y estuvo conformada por 24 investigadores internacionales de 16 países. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este informe que, como les mencioné, se titula así como escalofriante, de las agresiones frente a las mujeres periodistas? Lo primero es cómo se ve esa violencia contra periodistas en las redes sociales. Entonces, lo primero es cuando se desinformación contra los periodistas se hace en diferentes plataformas, es decir, el ataque es en conjunto por las diferentes redes sociales y esto hace, por supuesto, que se visibilice mucho, que haya muchas reacciones de manera permanente y que la información sobre esas tácticas de desinformación contra las mujeres periodistas llegue a través de diferentes plataformas. Otro de los hallazgos que ellos tuvieron es que cuando hay mayor ataque contra las mujeres periodistas es cuando estas mujeres están haciendo su trabajo, haciendo chequeo de información, verificando la información o presentando, por ejemplo, casos sobre conspiraciones digitales o extremismo de derecha o extremismo de izquierda. Entonces, cuando una mujer periodista asume el rol de reportar o de investigar temas que no son temas soft como normalmente nos han encasillado, es decir, temas de salud, temas de belleza, temas de cultura, por ejemplo, que es donde permanentemente se supone que la mujer periodista tendría que estar trabajando, investigando o haciendo cubrimiento. Y cuando esta mujer se dedica a temas de política, temas de economía, temas de derechos humanos,
O, por ejemplo, en temas de salud, cuando se propone trabajar un tema grueso de desinformación, por ejemplo, como fue con el COVID-19, entonces allí es que aumentan y se intensifican estos ataques en línea. Y lo otro que ellos encontraron es que los proveedores de desinformación, es decir, los bots, las bodeguitas de Twitter y demás, se encargan de enviar mensajes para socavar la confianza del público en estos periodistas y para precisamente desvirtuar su capacidad crítica y la posibilidad de que estas mujeres periodistas tienen de tratar temas un poco más gruesos, como son el tema económico o el tema político o el tema de derechos humanos. En Colombia, el caso más reciente fue la entrevista que realizó una periodista, una candidata presidencial, y que tuve la oportunidad de hacerle brevemente un seguimiento. Y de todos los mensajes, de todas las multiplataformas que se publicó, por ejemplo, se criticaba que la periodista no sabía hablar inglés. Esto de verdad era casi, pues llamaba a la risa, casi de carácter humorístico, porque era una periodista que ha vivido durante muchos años en los Estados Unidos, que tuvo como cubrimiento Washington, la Casa Blanca, pero que además había estudiado en los Estados Unidos. Entonces, podríamos suponer que, aunque ahí está la agencia para periodistas del gobierno de los Estados Unidos en habla hispana, lo cierto es que si la persona había tenido que vivir mucho tiempo en otro país con un idioma diferente, pues por supuesto tenía que haberse empapado por lo menos en el habla de ese idioma. Entonces, todo ese tipo de cosas van socavando, por supuesto, la perspectiva y la credibilidad que tienen las periodistas frente al ejercicio de su profesión. Bueno, también les quiero contar que este informe, bueno, me disculpan, pero justo mi perro se enloqueció en la tarde de hoy. Suele suceder. Entonces yo les quiero contar que el 73% de las mujeres periodistas encuestadas en este informe de la UNESCO dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea específicamente por el ejercicio de su trabajo. Y el 20% de estas periodistas encuestadas dijo haber sufrido ataques físicos u hostigamientos fuera de línea relacionados también con estos ataques previamente recibidos en línea. Les quiero presentar esta nube de palabras. Esta es la nube de palabras contra María Ressa. María Ressa es una periodista filipina. Ella emigró con sus padres a los Estados Unidos cuando era una niña, desarrolló su vida académica y profesional en los Estados Unidos y luego pues se traslada a Filipinas, donde ella es corresponsal de CNN, de otros medios de comunicación, y está haciendo el cubrimiento de todo el proceso que el presidente de Filipinas ha iniciado para controlar el narcotráfico en su país. Entonces, con el análisis de las plataformas se construyó esta nube de palabras en donde nosotros podemos apreciar, pues, mentirosa, perra, la reina de las fake news, idiota, psicótica, tonta, en fin. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la nube de palabras que encontramos en las redes sociales contra la periodista del Reino Unido, que pues, en este momento es tan agresivo y tan violento que no vale la pena volverlos a mostrar. Además de todos estos acosos que se cometen contra estas mujeres en línea, también hay, por ejemplo, atentados contra su apariencia física, contra María Ressa es algo así como que cara de mono, y contra la periodista del Reino Unido es como la cara de gata, es decir, siempre hay una vinculación con lo animal, un relacionamiento con su aspecto físico para denigrar, para comparar y para denigrar y para quitarle la humanidad a estas mujeres que hacen ese ejercicio del periodismo.
Bueno, llegamos entonces a Colombia. En Colombia este es un informe que no es hora de callar, que fue desarrollado por la Universidad de los Andes y por supuesto fue promovido por Ginés Bedoya. En Colombia encontramos que 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido alguna situación de violencia de género en sus espacios laborales. Como consecuencia de esta violencia de género que ellas han vivido, el 37% tuvieron que abandonar sus espacios laborales, el 24% tuvieron que cambiar de temas de información y el 37% tuvieron que suspender, por ejemplo, el cubrimiento de las fuentes periodísticas que ellas estaban tratando. En cuanto a la violencia sexual, podemos decir que 2 de cada 10 de las periodistas encuestadas manifestaron haber sido víctimas de este tipo de violencia. Los datos más curiosos y sorprendentes de este informe, por ejemplo, nos indican que estas mujeres periodistas han sido víctimas tanto de violencia de género, violencia sexual, discriminación y amenaza en un alto porcentaje por sus compañeros de trabajo. Lo que quiere decir que las mujeres periodistas estamos todavía en un entorno laboral en el que mayoritariamente son los hombres quienes ejercen los rasgos de poder, los cargos de liderazgo, y que eso, por supuesto, implica que ellas estén sometidas a este tipo de violencias. Otro de los elementos importantes que encontramos es que curiosamente, que no en el día de hoy, pero que curiosamente las mujeres periodistas también reciben amenazas de fuentes del sector público para poder encubrir que no se publique información que ellas en algún momento estén investigando y que, como por supuesto no están enfrentadas, no se les otorga la posibilidad de hacer el cubrimiento en temas de política, justicia, o que tenga que ver con el conflicto armado, pues en ese sentido, pues afortunadamente pues no tienen la condición de ser amenazadas ni discriminadas por grupos armados al margen, ni amenazadas ni acosadas. De todas formas, la situación para el ejercicio del periodismo de las mujeres pues en Colombia y en América Latina y en el mundo sigue siendo muchísimo, pues muy complejo. En los resultados de las investigaciones que hicimos específicamente para el nororiente colombiano y que esperamos que próximamente sean publicadas en el libro sobre libertad de prensa y democracia. Por ejemplo, hallamos que las mujeres reciben indicaciones por parte de llamadas intimidantes por parte de las fuentes, reciben también a veces el señalamiento por parte de sus jefes para que eviten publicar una información. También a las mujeres periodistas se les intentan ofrecer dádivas, pagos para que ellas no hagan el cubrimiento de la información que desean investigar. Y de todas formas es importante resaltar que en Norte de Santander existe un alto porcentaje de mujeres periodistas que a pesar de las vicisitudes que se dan en nuestro contexto fronterizo, ejercen liderazgo de sus medios de comunicación y que algunas pues ocupan cargos importantes y que han aprendido a usar sus redes sociales para canalizar la información que necesitan expresar con respecto, por ejemplo, a temas de violencia de género, con respecto a temas de denuncias sociales. Entonces, muchas de ellas han tenido que la información que no pueden publicar a través de del medio de comunicación, sí hacerlo a través de sus propias redes sociales, lo que implica, por supuesto, ponerlas en riesgo porque no tienen una empresa periodística que las esté respaldando. Pues esta era brevemente la historia, lo que les quería contar para la tarde de hoy y pues estoy atenta posteriormente a preguntas. Muchas gracias, Adriana. Nos pasamos un poco de tiempo, pero estuvo tan interesante que no fui capaz de interrumpirla. Muchas gracias.
Agradecemos mucho el tema, es de verdad muy interesante esta violencia contra los periodistas. Me gustó mucho pues, la perspectiva, la clasificación que hicimos de los diferentes países, es decir, no solamente vimos la visión de Colombia, sino cómo está el periodismo también en otras partes. Y específicamente pues el caso de las mujeres periodistas, no solo este punto de vista de la violencia que se ve como algo privado y no en el ejercicio de su profesión, sino también la violencia que sufren no solo sexo, sino incluso en su entorno laboral y cómo aún por su condición de género, por su condición de mujeres, se encuentran limitadas en temas que deben abordar o no, reportajes que pueden hacer o no, pues por los riesgos que conlleva esto, ¿no? Bueno, al respecto tenemos varias preguntas que esperamos más adelante podamos dilucidar en este conversatorio. A continuación, nuestro siguiente experto panelista es Eduardo Gabriel Osorio Sánchez y él nos va a hablar sobre violencia, derechos humanos y acceso a la justicia en el caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. Eduardo es abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, magíster y doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perdón si escuchan un ruido. Entonces, como Adriana ya tiene los perros y yo acá al fondo es el vecino. Ha sido conjuez, abogado asesor del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, consultor nacional e internacional, profesor investigador de la Universidad Francisco de Paula Santander, investigador junior de Colcencios y miembro del grupo de investigación Juste. Bienvenido, Eduardo, y bueno, estamos aquí prestos para escuchar su presentación. Muchas gracias, Liani. Un saludo afectuoso a todas y todos los asistentes a este evento, donde veo varios compañeros de la universidad. Bueno, mi pequeña presentación, y espero no alargarme, va a estar dividida en tres partes. Una primera parte va a estar enfocada en los hechos victimizantes del caso de Ginette Bedoya. Una segunda parte en algunos elementos de lo que encuentra la Corte frente a la responsabilidad del Estado, y una tercera parte frente a algunas precisiones del derecho de acceso a la justicia en el caso de Ginette Bedoya. En primer lugar, como bien lo decía Adriana, digamos que Latinoamérica es una región que tiene unos altos índices, no solo de violencia contra el ejercicio periodístico, sino de impunidad, es decir, después de que se han cometido los delitos, se cometen las violaciones de derechos de estos periodistas, los estados, los poderes públicos en los estados latinoamericanos no tienen la capacidad para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Esto irremediablemente manda un mensaje catastrófico a la delincuencia, y el mensaje es este: podemos violentar el periodismo, podemos afectar la libertad de expresión, que es un derecho súper protegido en los ordenamientos latinoamericanos. Sin libertad de expresión no hay democracia. La libertad de expresión ayuda a construir pensamiento, ayuda a hacer democracia, ayuda a hacer control, ayuda a hacer transparencia en lo que pasa en el Estado. Y entonces el mensaje es: podemos matar, podemos amenazar, podemos violentar y no pasa nada. Y el caso de Ginette Bedoya reúne esas particularidades, pero reúne una particularidad adicional, y es que Ginette Bedoya es una periodista mujer. Y eso tiene un componente muy importante en lo que sucede, porque digamos que las mujeres periodistas, por el hecho de ser mujer, como elementos de discriminación hacia su género, son acreedoras, lastimosamente, de victimizaciones diferenciadas con respecto a los periodistas hombres. Son amenazadas, claro que sí, son secuestradas en algunos casos, claro que sí, pero también sufren afectaciones particulares. En el caso de Ginette Bedoya, hay, digamos, 4 delitos o 4 hechos victimizantes que se encuentran en esa sentencia y que la Corte pues se pronuncia sobre ellos. El primero, digamos el central, sucedió el 25 de mayo del 2000, el secuestro y la violencia sexual de Ginette Bedoya. El segundo tiene que ver con amenazas, el tercero con un atentado y el cuarto con el secuestro. El secuestro y violencia sexual del 25 de mayo del 2000 es evidenciado en esta sentencia de manera muy importante. ¿Por qué de manera muy importante? Porque deja en evidencia algo que nuestra propia Corte Constitucional ya había dicho en esos autos tan importantes, el auto 092 del 2008 y el auto 009 del 2015, en la que se hace un seguimiento a la T025, en donde se mira la particular afectación de las mujeres desplazadas en el marco del conflicto, y es prácticamente resaltar que en Colombia, como un elemento discriminatorio hacia la mujer, ha habido una práctica habitual, una práctica organizada, racional, sistemática en contra de la mujer,
que ha traído como consecuencia que además de los delitos a los que se puede ver en igualdad de condiciones afectada con los hombres, se le añade la violencia sexual. Es decir, la violencia sexual no es fortuita, la violencia sexual es pensada, es racionalizada en los razonamientos de la guerra y se aplica a la mujer en el caso de Colombia. Y en el caso de Ginette Bedoya, además de la violencia que como periodista pudo haber sido objeto por cubrir temas relacionados con el conflicto armado, relacionados con la colaboración entre los poderes públicos y el paramilitarismo para generar terrorismo de Estado, se aplica un delito particular que es discriminatorio por el hecho de ser mujer, que es la violencia sexual. Y esto es muy importante. Pero además de esto, la Corte evidencia que esta violencia sexual es también un factor, es un estereotipo de género que no solo se aplica a las mujeres en general, sino que a las mujeres periodistas se les aplica como un elemento diferenciador hacia ellas, y que esta violencia sexual puede tener diversas manifestaciones, y casi que tomando el dicho de nuestra propia Corte Constitucional, que se evidencia en violación, en esclavitud sexual, prostitución forzada, entre otras formas de violencia. De hecho, el informe de Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión de la Relatoría de la Libertad de Expresión señala cómo estos actos de violencia que se cometen contra mujeres periodistas son factores de discriminación estructural de la mujer en Latinoamérica. El otro elemento de violencia es la amenaza. Esta amenaza, pues, es constante para Ginette Bedoya, no solo antes, durante y después de los hechos del 2000, sino que se ha mantenido hasta la actualidad, en la cual por WhatsApp, por llamadas a su familia, a sus familiares, a la casa editorial del Tiempo, se le hacen los diversos elementos de amenaza. Esto irremediablemente ha traído que para el periodismo, no solo para Ginette, pero para el periodismo latinoamericano y particularmente para el colombiano, se haya presentado lo que se llama el fenómeno de la autocensura. Es decir, los propios periodistas ante estas amenazas, ante estos medios, ante estos miedos, asumen una especie de ley del silencio que implica dejar de informar sobre ciertos temas. Es decir, hay miedo de informar sobre ciertos temas debido a este tipo de amenazas. Y evidentemente en la propia Comisión Interamericana de la Relatoría de la Libertad de Expresión ha dejado sentado en su informe del 2019 que estas amenazas, intimidaciones se presentan por medio de diversos medios, redes sociales, llamadas intimidantes, panfletos, y lo más grave, no hay, después de que suceden estas amenazas y los periodistas ponen en conocimiento lo sucedido, no hay una respuesta de los poderes públicos encaminados a investigar qué pasa, a buscar quiénes son los responsables y a judicializar. Es decir, impunidad. Mandamos un mensaje de que aquí puede pasar lo que sea con los periodistas y no pasa nada porque a la sociedad no le importa. Ese es el mensaje que manda la impunidad. Luego están los atentados sufridos por Ginette y el secuestro que finalmente hacia el 2003 también se presenta en manos de la FARC. En cuanto a la responsabilidad del Estado en esta sentencia, entonces la Corte empieza su análisis desde dos puntos de vista. Primero, que los periodistas están protegidos, la libertad de expresión está protegida y las personas que ejercen la libertad de prensa están protegidos de manera reforzada. ¿Sí? Esto porque la Convención Americana, que es una norma que obliga a los estados a proteger a las personas, le impone al poder público, a la policía, al presidente, a los ministros, a todo eso que ustedes conocen como organización pública, de proteger y garantizar que los periodistas pueden ejercer su labor, sí, libres de violencia, o en caso de que la misma lo haya, con protección para que esa violencia no los toque. Adicional a esto, la Corte señala que además de que Ginette estaba particularmente protegida por su labor como periodista, era mujer, y esto generaba una protección adicional que viene de una obligación que es la Convención de Belén de Pará, que es una normativa internacional que Colombia acoge dentro de su ordenamiento legal, es una ley de la República y que implica que los poderes públicos deben proteger, evitar que pasen hechos victimizantes y que cuando sucedan esos hechos victimizantes se investiguen, se judicialicen y se sancionen. Entonces, en el caso de Ginette Bedoya, evidentemente la Corte encuentra que Colombia incumplió su obligación. Por un lado, porque sabiendo el nivel de amenazas, el trabajo tan importante que hacía con respecto a la investigación de temas álgidos del país, había una total desprotección, una falta de planificación para evitar que le sucedieran daños a su persona, como finalmente sucedió. Y segundo, porque la propia Policía Nacional era conocedora, un día antes se había reunido con Ginette, era conocedora de que ella iba a ir al IMPEC, a la cárcel en Bogotá, la cárcel modelo en Bogotá, y que iban a entrevistarse con este jefe paramilitar. Y aún así, sabiendo todas las amenazas, todos los riesgos que tiene un periodista en Colombia y las obligaciones de protección, pues la policía no tomó
elementos necesarios para su protección. Esto, dice la Corte, por un lado es una omisión del Estado de protección, de garantizar los derechos de Ginette, pero por otro evidencia algo, y esto es muy importante, y es que la sentencia dice, lo que pasó con Ginette no pudo haber pasado sin la adquisición, o la aquiescencia, perdón, sin la participación, sin la colaboración de los propios agentes del Estado. ¿Quiénes son los agentes del Estado? Tal vez la policía, tal vez los miembros del IMPEC, tal vez el ejército, eso no lo sabemos, porque las investigaciones no han dado resultado. Pero lo cierto era que Ginette iba para la cárcel, la policía lo sabía, y por ejemplo encuentra la Corte que le demoraron su entrada en el IMPEC, a pesar de que sabían que ella estaba ahí. Encuentra la Corte que cuando la secuestran, se retira totalmente la policía de la cárcel, cuando normalmente en una cárcel, en la entrada, como una cárcel modelo, hay policía, hay guardianes del IMPEC, justo en ese momento se desaparece, ¿cierto? El hecho de que ya la estaban esperando y después negaran que ella hubiera ido, porque el guardia dice, yo la estaba esperando, sabía que venía, entonces había conocimiento y evidentemente con esos indicios la Corte encuentra que era imposible que el Estado no hubiera participado de alguna manera en lo que le sucedió ese día en que la secuestran y la violentan sexualmente en el año 2000. Esto además, dice la Corte, como hubo participación del Estado, omisiva, colaborativa, cierta predisposición, conlleva a que la violencia sexual de Ginette se convierta en tortura, porque tenía un fin específico con la aquiescencia del Estado, que era amedrantar a la prensa que estaba investigando lo que estaba sucediendo. Es que estas periodistas y hueputas guerrilleros tienen el país jodido. Le va a pasar esto por meterse con estos temas, etcétera, etcétera, dentro de las cosas que le decían mientras la paseaban por medio de Bogotá, en Dinamarca, y la violentaban sexualmente. Cuando esto sucede, entonces la Corte dice, ojo, lo que le pasó a Ginette no solo le pasó en su componente individual cuando ella quiere ejercer la libertad de expresión. El componente individual es la posibilidad que tengo yo de decir mi pensamiento, mi información a otras personas. No, la Corte dice, la afectación es social también, porque tiene un impacto en los demás periodistas, miedo de que le pase lo mismo y evitar ejercer su trabajo, pero además manda un mensaje a las mujeres periodistas de que eso les puede pasar también a ellas y que ellas también pueden ser víctimas de tortura y de violencia sexual y además no pasa nada. Y eso dice la Corte, muy importante, es una afectación particular a las mujeres periodistas porque dice la Corte, el público pierde voces y puntos de vista relevantes y en particular las voces y puntos de vista de las mujeres. Listo, tercera parte, ya para terminar. Cuando todo esto pasa, el Estado, que no pudo protegerla, no pudo garantizar que fuera víctima de estas graves afectaciones a derechos humanos, debe por lo menos entonces, cuando se pone en conocimiento lo sucedido, investigar, juzgar y sancionar el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, en el caso de Ginette, todos los factores de discriminación que a las mujeres se le presentan en Colombia se evidencian en algunos ejemplos. Voy a dar solo unos ejemplos porque mi compañera que sigue después de mí va a profundizar en este elemento. Primero, se evidencia una falta de diligencia de la investigación. La Fiscalía pide 7 años después los videos del IMPEC, 7 años después de sucedido. Pide 10 años después la lista de los guardias del IMPEC que estaban el día que sucedió lo de Ginette. Se le extravía a la Fiscalía cualquier tipo de evidencia de la ropa, de los elementos físicos que llenaba Ginette ese día. Y esos son elementos que dejan evidenciar cómo hay una falta total de diligencia. Y esto no es nuevo para Ginette. Ya la Corte Constitucional, en el auto 092 del 2008, decía, es que las mujeres de violencia sexual en Colombia, la Fiscalía pierde los expedientes. La Fiscalía prefiere investigar, en vez de violencia sexual, otro delito. La Fiscalía desestimula que las mujeres denuncien. Y lo que pasó con Ginette es solo la evidencia de los obstáculos que tienen las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. Dice además la Corte, hubo discriminación a Ginette por ser mujer. ¿Por qué hubo discriminación? Le tocó dar su primera declaración frente a 5 hombres, cosa que le ha pasado a muchas mujeres cuando van a interponer la respectiva denuncia. Mire, tanto fue así que Ginette en un primer momento no pudo contar adecuadamente lo que le había sucedido, que era que le habían violentado más de un hombre, creo que de 4 o 5 hombres, y no fue capaz porque le dio vergüenza, y su mamá estaba cerca y no fue capaz de decirlo. Eso evidentemente pone trabas
pone barreras para que una mujer pueda contar adecuadamente lo sucedido. La fiscal, por ejemplo, no encontró prioritario investigar la violencia sexual, tal vez investigar el secuestro, investigar la amenaza, etc. Y, por ejemplo, se indagó en que Ginette tenía aparentemente relaciones amorosas con un guerrillero, cosas que normalmente se le presentan a las mujeres que acceden a la justicia en este tipo de delitos, no solo a Ginette. Hemos visto ejemplos de cómo, por ejemplo, se pregunta sobre cómo iba vestida la mujer el día que la violentaron sexualmente. Y entonces, si lleva la falda muy corta, es culpa de la mujer. Si estaba sola a tal hora, es culpa de la mujer. Se centra en la víctima, más no en la culpabilidad del agresor. Y esto se ve en Ginette. Y finalmente, 12 oportunidades en las que Ginette tuvo que relatar una y otra vez qué le había pasado en esas horas en las que estuvo retenida y violentada sexualmente. Esto, evidentemente, le trajo innumerables repercusiones psíquicas, físicas, mentales, bueno, todas las que pueden evidenciar. Es más, Ginette incluso, la investigación estuvo tan parada que la fiscal llamaba a Ginette para ver si ella como periodista había investigado sobre su propia violación, sobre su propia tortura, elementos nuevos y que se los dieran para continuar hacia otro margen. Todos son elementos propios, propicios de las barreras de acceso a la justicia que lastimosamente las mujeres, por los estereotipos de género, sufren al momento de acceder a la justicia. Y solo cierro con esta palabra. Dice la FLIP que en Colombia el 99% de los homicidios de periodistas se encuentran en total impunidad. Esto, evidentemente, nos lleva a considerar que el caso de Ginette Bedoya es un caso paradigmático, pero es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro Estado colombiano. Es un reflejo de la realidad de los periodistas, de cómo se ejerce el periodismo, de cómo el periodismo ha sido coaptado por la violencia, por la amenaza y cómo la democracia se afecta, se quiebra ante esos elementos. Y además, cómo ese periodismo, cuando ejercido contra la mujer, por una mujer, digamos, es afectado por todos los estereotipos de género que se le presentan a todas las mujeres cuando son víctimas de violencia y cuando acuden posteriormente a que el Estado les garantice justicia. Ginette tuvo la oportunidad de llevar esto hasta la Corte Interamericana. Ginette era periodista, era estudiada, era de una casa editorial grande y aún así le pasó todo esto. Nada más imaginen lo que puede pasar con una mujer en lo rural, nada más imaginen lo que puede pasar con una mujer en lo rural que no tiene contactos de ningún tipo, que no tiene quien la ayude, que no tiene quien la oriente y que tiene serias falencias de conocimiento sobre cómo defender sus derechos. ¿Cuántas historias habrán así que nunca van a tener la justicia que finalmente Ginette, después de más de 20 años, logró? ¿Una justicia después de 20 años es justicia? Eso lo tendríamos que ver. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante este abordaje específicamente al caso de Ginette Bedoya. Nos permite reflexionar sobre esa incapacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar, ¿no? Este halo de impunidad que existen en todos estos casos de violencia sexual, especialmente hacia las periodistas, y pues la consideración de las victimizaciones diferenciadas que sufren las periodistas en su condición de mujeres también. Esa ley del silencio que les toca asumir por miedo, temor en algunas ocasiones, y preocupante esa aquiescencia del Estado en estos hechos victimizantes que le sucedieron a Ginette, ¿sí? Y también este aspecto de cómo se pueden perder esas voces o esos puntos de vista de las mujeres periodistas precisamente por toda la violencia y los riesgos en que se ve envuelta su labor. Estamos muy pendientes para las preguntas que vamos a tener en el espacio abierto de conversatorio posteriormente. Muchas gracias. A continuación. Ahora no se pueden hacer preguntas, ¿no? Ya casi, profe, ahorita que terminemos. Bueno. Téngala ahí guardada. A continuación, tenemos a nuestra ponente, Marililiana González Sánchez. Ella nos va a exponer las implicaciones, límites y razones del pronunciamiento de la CIDH en materia penal. Ella es abogada penalista y administrativista con amplia experiencia en el sistema penal acusatorio. Se desempeñó como empleada de la rama judicial por varios años en distintos cargos como juez de conocimiento y actualmente es defensora pública, representante de víctimas dentro del proceso penal, abogada litigante en derecho penal, constitucional y administrativo en Colombia
y entre la CIDH. Es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia, docente universitaria en las áreas de Derecho Penal y Administrativo, asesora de tesis y conferencista. Socia fundadora y miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Bienvenida, Mari Liliana. Muchas gracias, Liani. Buenas tardes para todos. Maravilloso este espacio que nos brinda la Universidad Francisco de Paula Santander. Realmente yo estoy desde Bogotá conectada. No hago parte, lamentablemente, de la universidad, pero es un gusto escuchar y compartir panel con personas tan destacadas como los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, en virtud del tema que me corresponde, que son como los límites y las razones de pronunciamiento en materia penal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso específico de Ginette Bedoya, en principio voy a hacer como un paneo general, si se permite, del caso y de por qué la repercusión en materia penal resultó vital para el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Lo primero que debemos tener en cuenta es que quizás muchos de nosotros habíamos escuchado el caso de Ginette Bedoya, pero habíamos escuchado de una posible o del evento propio de la violencia sexual, de una violación que al parecer habría ocurrido. Muchos de nosotros habíamos escuchado que al interior de la cárcel Modelo en Bogotá. Pocos sabíamos realmente cómo se dieron los hechos, en principio, y que además existen otros delitos que también sufrió, de los que fue víctima Ginette Bedoya antes y después de esta conducta de tipo sexual. Además, que la Corte Interamericana hizo un pronunciamiento no solamente en pro de Ginette, sino también de su progenitora, quien también es víctima de estas conductas. Entonces, en principio, voy a resaltar el hecho de que en los procesos penales o el campo de aplicación penal se llevó a cabo a raíz de unas conductas específicas de acceso carnal, tortura, secuestro simple, un atentado contra la vida que se hizo contra Ginette Bedoya, en el que lamentablemente quien cayó fue su progenitora, fue ella quien sufrió este atentado, no Ginette, iba dirigido a ella, pero cayó su progenitora, y que fue anterior a los hechos que fueron sancionados en Colombia, que es las conductas como tal alrededor de la cárcel nacional Modelo. Después de eso se dieron otras conductas anteriores y posteriores, que son unas amenazas concretas contra la vida e integridad personal de Ginette, de su progenitora y de su núcleo familiar específico. Entonces son muchas implicaciones que tiene el caso de Ginette Bedoya, no solamente una conducta de tipo sexual y un secuestro, sino otras conductas también derivadas dentro del proceso penal. Muchos también, si tuvieron la oportunidad de leer la sentencia, y para quienes no, les explicaré que en Colombia sí se sancionaron varias de las personas involucradas en los hechos por los cuales fue víctima Ginette Bedoya y su progenitora. Para quienes no estamos familiarizados, y más que veían en el chat que muchos de las personas que nos están escuchando en este momento son estudiantes de Derecho de primer semestre, la gran mayoría, otros son de noveno semestre y otros corresponden a carreras como trabajo social, les explicaré que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está compuesta, o la jurisdicción de la Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por dos entidades diferentes. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte. Si se me permite hacer el símil, la comisión es casi como si fuese la fiscalía, la que va a ayudar a investigar y determina cuál es la viabilidad del caso, y la Corte será quien defina finalmente o determine si hay lugar a sancionar al Estado específico, porque vamos contra estados, contra naciones completas, por conductas que se consideran vulneratorias de los derechos humanos. En el presente caso, para que un evento pueda ser llevado ante esta jurisdicción internacional, es necesario, o es uno de los presupuestos, que se hayan agotado los mecanismos ordinarios dentro del país. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y si sancionaron y condenaron a unas personas por el caso de Ginette Bedoya en Colombia, por qué se pronunció un organismo internacional? Eso no implicaría que se están entrometiendo o están desconociendo a la justicia colombiana. ¿Por qué razón, si en materia penal se sancionó a responsables de estos hechos, por qué de nuevo ahora se habla de condenas contra el Estado colombiano? Es por ello que resulta importante tener en cuenta que en Colombia se produjeron 3 sentencias diferentes, 3 sentencias en materia penal.
Las 3 sentencias tienen fecha desde el 2016 hasta el 2019. Todas ellas proferidas por un mismo juzgado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. La primera de ellas fue el 18 de marzo del año 2016, la segunda del 24 de febrero de 2016 y la última y más reciente del 6 de mayo de 2019. Nótese, en principio, que los hechos de violencia sexual, solo los de violencia sexual y el secuestro que se produjeron alrededor de la Cárcel Nacional Modelo, porque no fue adentro, fue alrededor de la Cárcel Nacional Modelo y que terminaron o culminaron en la vía Villavicencio, ocurrieron en el año 2000 y la primera condena fue en el año 2016. Estamos hablando de 16 años de un proceso penal para lograr la primera condena. Las 3 personas que fueron condenadas fueron en principio Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pizca o Alfonso, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ o John Jairo Restrepo. Todas estas personas tienen un común denominador, y es que eran o hacían parte del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia. A raíz de la investigación del proceso, dentro del proceso penal colombiano que se llevó a cabo, dentro de estos 3 procesos que se llevaron a cabo, se logró establecer que el secuestro y la violación masiva que ocurrió en el año 2000 contra Ginette Bedoya, al parecer fue ordenada por miembros directivos de las Autodefensas Unidas de Colombia como represalia en virtud de un trabajo investigativo que estaba haciendo Ginette, en donde estaba ayudando a publicar información sobre unas bandas delincuenciales dirigidas por las Autodefensas Unidas de Colombia al interior de la Cárcel Nacional Modelo, en donde había tráfico de armas y al parecer también había intercambio de personas para secuestro, es decir, las autodefensas las capturaban, o bloques, grupos al margen de la ley, secuestraban personas y ellos se vendían a los secuestrados o las intercambiaban por armas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Todo esto dirigido y orquestado desde la Cárcel Nacional Modelo. Esas fueron las denuncias que en su momento hizo Ginette Bedoya y que conllevaron a este malestar en este grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes habrían ordenado el secuestro y la posterior violación de Ginette. Entonces, estas 3 personas que mencioné fueron las que resultaron condenadas en Colombia. Y estas 3 personas fueron condenadas ¿por qué conductas específicas? Por acceso carnal violento, tortura y secuestro simple, todos ellos en persona protegida internacionalmente. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que por el hecho de que haya sido una periodista, por el hecho de que haya sido en desarrollo del conflicto armado que se suscita en Colombia desde hace muchos años y que para la época de los años 2000 estaba en auge, estamos bajo un marco específico de aplicación del derecho, que no es el derecho internacional humanitario, pero que sí implica la aplicación de las posibilidades de tener en cuenta este marco concreto de normas para proteger a ciertas personas que tienen relevancia internacional o que son protegidas por el derecho internacional humanitario, y que en Colombia específicamente nos dice el artículo 135 en su parágrafo en el Código Penal, nos dice quiénes son las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Es decir, ¿por qué se habla de que el acceso, la tortura y el secuestro se hicieron en una persona protegida internacionalmente? Y es porque justamente esta norma que acabo de mencionar, el parágrafo del artículo 135 del Código Penal, señala entre un listado de personas que los periodistas que ejercen su labor en sede de guerra o conflicto armado son personas internacionalmente protegidas. Bajo ese contexto, se presentaron las resoluciones de acusación, se elevaron los procesos penales, se hizo el juicio correspondiente y se condenó a estas personas por estas conductas. Pero nótese que ninguna de las 3 personas fue o hace parte del Estado. Ginette Bedoya, durante sus múltiples declaraciones,
fue clara en manifestar que cuando le quitaron la venda, en el momento en que la estaban golpeando, después de que se la llevaron de la puerta de la cárcel Nacional Modelo, y mientras la insultaban y la golpeaban y le decían que era por su labor de periodista, ella logró ver a personas uniformadas del Estado que estaban a su alrededor observando lo que estaban haciendo con ella, es decir, que la estaban golpeando. Esa razón específica es la que hace que la Corte Interamericana se pronuncie. Pese a que han existido 3 condenas a nivel nacional, la Corte Interamericana entra a pronunciarse en razón a que no se ha sancionado a ningún funcionario público a nivel interno por estas conductas. Tampoco se ha sancionado la dejadez o mora en la investigación respecto de las amenazas y el atentado que sufrió Ginette Bedoya antes y después de estos hechos. Y su segundo secuestro también, porque fue 2 veces secuestrada, una por las autodefensas y otra por las FARC, y ninguna de esas conductas ha sido sancionada tampoco, ni se ha reconocido la responsabilidad estatal en este caso. Entonces, bajo ese marco es que la Corte Interamericana entra a pronunciarse pese a que ha existido sanción en el país. ¿Y qué ocurre allí? La Corte hace un análisis muy interesante sobre la forma en que las 3 personas antes mencionadas fueron condenadas en calidad de coautores de las conductas, pero no se menciona en sí quiénes fueron ni los autores intelectuales de las conductas, ni si había o no efectivamente presencia de miembros del Estado colombiano en esas conductas. Nunca se investigó. En virtud de eso, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando del bloque Centauros, que hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, como ocurre normalmente con las autodefensas y con las guerrillas, estamos hablando de una forma de coautoría diferente, que se llama la coautoría por estructuras organizadas de poder. Y eso quiere decir que desde la cabeza, desde el más alto del rango hasta el último, son responsables de lo que ocurra o de lo que haga toda la organización en virtud de que ellos deciden hacer parte de la organización. De manera que a estas 3 personas que condenaron, las condenaron por hacer parte de la organización y haber reconocido que participaron de alguna manera en la conducta, pero nunca se ha investigado ni quién dio la orden, ni por qué se dio la orden, ni si el Estado estaba presente o no. En virtud de ello, la Corte Interamericana hace un exhaustivo análisis pasando por el caso Fernández Ortega y otros versus México, el caso Palacio versus Argentina, el caso Hilaire y otros versus Trinidad y Tobago, y el caso Geniel Lacayo versus Nicaragua. Hace este recuento, además de varias jurisprudencias de la Corte Constitucional Colombiana, que nos mencionó hace un momento el doctor Eduardo, y precisamente termina por decir, miren, en este caso la Corte va a sancionar a Colombia, entre otras circunstancias, por 3 aspectos básicos que no ocurrieron dentro de los procesos penales que se llevaron a cabo en el país. El primero es la falta de diligencia, que tiene que ver más con el trámite procesal penal, con el trámite investigativo, que como tal con la sanción. El segundo elemento que conllevó a que la Corte se pronunciara es la discriminación por razón de género. Y el tercero es el plazo razonable. Todos estos 3 únicamente aplicados al proceso penal. Entonces, dice, la falta de diligencia está en virtud de, primero, como nos decía hace un momento el doctor Osorio, se demoraron demasiado en encontrar pruebas demasiado obvias, como las cámaras de seguridad de la cárcel Modelo, como los listados de los guardias que estaban ese día presentes, como de si efectivamente existió o no alguna solicitud para que Ginette Bedoya ingresara a la cárcel Nacional Modelo, de por qué no estaban presentes los policías que habían rondado momentos antes la puerta de la cárcel antes de que Ginette fuera secuestrada desde esa misma puerta. Pero lo más reprochable, entre comillas, es que se toman oportunamente las muestras que son supremamente incómodas para cualquier mujer, pero más para una que acaba de sufrir una violación por más de 3 hombres. Se toman las muestras de introito vaginal, de sangre, de la ropa de Ginette, y curiosamente desaparecen. Nunca son procesadas, desaparecen de los procesos penales, no se hace nada con ellas y no se logra establecer
quién materialmente violó a Ginette Bedoya. Todas estas circunstancias las engloba la Corte como falta de diligencia dentro de los procesos penales llevados dentro del país. El segundo, que es la discriminación por razón de género, no solamente está dirigida a lo que decía la doctora Gladys y el doctor Eduardo hace un momento, y es en virtud de la clara afectación que genera no solamente la labor de periodismo, sino el ejercer el periodismo en el país más inseguro para ejercerlo, que es Colombia, y más por una mujer, sino porque en el caso concreto del proceso penal o de los procesos penales que se adelantaron, la Fiscalía Sexta de Derechos Humanos, que fue la que llevó a cabo la investigación, de alguna manera ignoró el dolor de Ginette bajo el entendido que alias Popeye entregó una información diciendo que lo que había ocurrido no era por parte del conflicto armado, sino porque Ginette Bedoya era la amante de un guerrillero. Y entonces, en virtud de eso, toda la investigación se tuerce para culpar a Ginette y decir, como usted es amante de un guerrillero, las autodefensas le hicieron esto. No es por su labor de periodista, no es porque usted sea mujer, no es por el conflicto armado, esto es porque usted era la amante de un guerrillero. Y ahí se quedan y nunca investigan a fondo. Efectivamente, Ginette da más de 15 declaraciones, a veces en un mes, una y otra vez sobre los hechos. Ella misma es quien investiga, ella misma es la que hace todo, y aún así la siguen culpando. Entonces dicen, hay una discriminación por razón de género porque se vuelca la investigación para culpar a la mujer de lo que le ocurrió, porque ella es la culpable por haberse metido con un guerrillero. Entonces no se hace una perspectiva real de género tan importante en delitos sexuales, sino que termina condenándose a la víctima, y por eso se hace una dejadez total de la labor investigativa, lo cual es altamente reprochable en un órgano persecutor como la Fiscalía General de la Nación. El tercer elemento bajo el cual la Corte sanciona a Colombia desde el punto de vista del proceso penal es por el vencimiento evidente del plazo razonable. Dice, ¿cómo es posible que un hecho tan grave cometido contra una persona internacionalmente protegida como una mujer periodista, en un hecho tan aberrante y de amplio conocimiento, se haya demorado 16 años para una condena, para la primera? Y que aún así todas las condenas, los 3 procesos que se llevaron a cabo en Colombia estén basados únicamente en lo que la propia Ginette ayudó a investigar. Ay, pucha. ¿Me oyen ahí? Sí. Es que sentí que se me había ido la luz. No, se oye perfecto. Listo. Entonces, ¿por qué razón se demoran tanto, no hacen nada? Que implica además que muchas otras mujeres, no solamente periodistas, sino víctimas de delitos sexuales, opten por no denunciar. No pasó nada con Ginette. O sea, si a Ginette, que tiene el poder, entre comillas, de hablar, de decir por todas, duró 16 años para lograr una condena en el país, ¿qué nos espera a las demás? Entonces, ese silencio conlleva también a una discriminación de género y a un evidente fallo o vencimiento del plazo razonable. Entonces, en virtud de esos grandes marcos es que se produce la manifestación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionando a Colombia específicamente por esos 3 aspectos: falta de diligencia, discriminación de género y plazo razonable, en los únicos 3 procesos que se adelantaron en Colombia en materia penal por estos hechos, y en los cuales jamás ha habido investigación real. No se sabe quién ordenó esto, no se sabe quién materialmente realizó el secuestro y la violación masiva que sufrió Ginette, ni tampoco se investigó en ningún momento el atentado que su progenitora sufrió, ni se han investigado las amenazas anteriores y posteriores que aún hoy en día sigue sufriendo Ginette Bedoya en virtud de todo su trabajo como defensora de derechos humanos. Listo. Liani, muchísimas gracias y gracias a todos. Muchas gracias, profesora María Liliana, por su intervención. Pues agradecemos mucho que nos mostrara ese punto de vista en materia penal, ¿sí? Hacía falta abordar el caso de esa forma. En esta falta de diligencia y el plazo razonable, la discriminación en razón de género que se dieron en los procesos penales,
preocupante que de repente se desaparezcan pruebas en procesos pues tan relevantes como sobre todo la violencia sexual, y nos muestra también esa falta de capacitación en lo que es la violencia de género, en la atención que hacen los funcionarios a estas víctimas, ¿no? Y cómo los obstáculos en la justicia lo que hacen es perpetuar la impunidad, porque ese mismo miedo que crea en el caso, por lo menos de mujeres periodistas, de denunciar, porque al fin y al cabo sienten que no va a llegar a ningún lado y lo que va a hacer es una constante revictimización hacia ellas. Bueno, yo creo que esto nos abre preguntas que vamos a ver a continuación. Va a estar muy interesante este conversatorio. Ahora vamos con la profesora Viviana Andrea Galvis Velandia. Ella nos va a hablar sobre la reparación integral en el caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. Ella es abogada de la Universidad Libre de Cúcuta, especialista en Derecho Penal de la UNAP, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, empleada en la rama judicial y docente universitaria. Bienvenida, profesora Viviana. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí pues hacer parte de este equipo hoy a través de la Universidad Francisco de Paula Santander y poder transmitir un mensaje, ¿no?, de reconocimiento y de dignificación a ese trabajo de las periodistas, de las mujeres que a diario sufren y son víctimas de vejámenes tan horrendos y que no debería de verse, ¿no? De que estamos ahorita hablando de construcción, de paz, de reconciliación y es desalentador por una parte, pero por otro lado pues también se siente un triunfo para nosotras las mujeres, el saber que la voz de Ginette Bedoya pues ha sido la voz para niñas, para mujeres y para víctimas del conflicto. Ya voy a organizar un poco aquí el tema de la presentación. Listo, creo que mejoró. Y entonces arrancamos con la siguiente afirmación. No hay monto de dinero ni acto de perdón que supla una vida de tormentos. Y es una afirmación muy sentida que hace la principal víctima en esta sentencia del 26 de agosto del 2021, y es una reflexión que sintetiza y muestra el reflejo del sufrimiento de la mujer colombiana, el sufrimiento de la mujer, de la periodista, que en búsqueda de la verdad, en búsqueda de información dentro de su desarrollo profesional, pues se encuentra directamente con el conflicto, con una sociedad enferma y con un país que no le pudo garantizar esa seguridad y esas garantías por las que aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que entrar a pronunciarse. Como lo venía diciendo la profe Liliana, hablábamos de las violaciones por las que el país fue declarado responsable ante este alto tribunal, y pues se tratan a infracciones a la Convención Americana, a la libertad personal, a la protección de la dignidad de la honra, por tortura, por infringir las obligaciones de respetar los derechos, por evitar esas prácticas de violencia contra la mujer y acatar esa debida diligencia en las investigaciones y en la sanción de las personas que son responsables y víctimas de violencia sexual, como se vio en este caso. Vamos a ver por la ruta pues que tengo planteada para hacer mi presentación, muy brevemente hacer una evolución de la reparación en el marco del sistema interamericano, hablar algo sobre las reparaciones del caso Ginette Bedoya, y estas reparaciones pues traté de condensarlas y traté de hacer que pudiéramos en unas tablas reflejar en lo que la comisión tuvo a su sentir pedirle a la Corte para que se hiciera en el caso de la periodista, y así como de su señora madre en cuanto a las reparaciones. Y por otra parte, pues las solicitudes que hicieron las defensoras y las representantes, como se reconoce en la sentencia, no sé si las disculpas o las expresiones que salieron de parte del Estado colombiano, y finalmente lo que la Corte ordena, y que es lo que creo que nos convoca también para conocer un poco más en detalle en qué consistió esa reparación. Y finalmente unas pequeñas reflexiones que creo que también las vamos a construir con los compañeros en la medida que pues hagamos el espacio de las preguntas, y creo que es lo más importante dentro de este caso, reflexionar y tratar de entender todo lo que ha sido este conflicto en el país, y que son situaciones que hay que visibilizar y que hay que hacer que la sociedad en general las conozca para que no volvamos a caer, para que no permitamos que en los espacios se dé este tipo de violencia y se haya
se hagan estas vulneraciones, sobre todo en mujeres, y que haya una viva voz por parte, pues pienso aquí de la academia y de las entidades a que aquí estamos y que estamos en pie, dispuestos a escuchar y a conocer estas reflexiones. En la evolución de la reparación en el marco del sistema interamericano, podemos hablar así muy rápidamente que se hablaba de una indemnización. Cuando hablamos de reparación, inmediatamente pues la vamos a asociar a derecho internacional, justicia transicional y responsabilidad internacional de los estados. En un comienzo se hablaba de una indemnización económica, sin embargo esa indemnización de tipo económico pues resultaba insuficiente frente a las graves violaciones que se dan, sobre todo en América Latina, recordando que desde la inauguración de la Corte en septiembre de 1979, la expectativa era grande porque en América Latina lo que se estaba viviendo era fuertemente las dictaduras militares, y es una organización que surge muy a pesar de que en ese momento pues no había como esa visión o como que ese respaldo total para la Corte Interamericana. También hay que reconocer que la evolución en este desarrollo de las reparaciones pues ha sido grande. La primera sentencia, que fue un fallo por desaparición forzada, un caso de Honduras, se dio en 1989, y ya ahorita en el 2021 pues podemos ver casos emblemáticos donde la Corte ha sido demasiado cuidadosa, respetuosa, y creo que ha sido generosa en impactar con esas medidas de reparación. Vemos que el concepto de responsabilidad internacional de los estados por violaciones a los derechos humanos en el marco o seguido después de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un cambio y tuvo una visión diferente con el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Vemos cómo las personas vienen a ser el centro de esa atención y de esa protección, y son los estados los que deben entrar a garantizar y a respetar estos derechos y libertades. Las personas, por consiguiente, pues exigen el cumplimiento de esas libertades. En el sistema regional, pues las vamos a encontrar en la Convención Americana de Derechos. Vamos aquí a ver que el sistema interamericano, encontramos que la Corte ha cumplido con esa tarea de emitir unos fallos con conciencia de desarrollo. Se ha concentrado en las obligaciones que cada caso va planteando. Si nos ponemos a observar, nosotros tenemos ahorita un caso que se me viene a la cabeza, que es el de Marta Lucía Álvarez, y son casos emblemáticos donde la Corte Interamericana ha hecho unos pronunciamientos y ha hecho unas exigencias al Estado para garantizar y para resarcir ese daño en las víctimas por omisión, por acción o por aquiescencia, como lo estamos viendo en este caso. Vemos que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Y vemos que precisamente este fallo proferido por el caso de la señora periodista Ginette Bedoya es un fallo que si bien lo vamos a analizar ahorita en el tema de las medidas, vemos que son unas medidas amplias, son unas medidas que tienen un enfoque hacia la mujer, hacia la periodista, hacia todas las víctimas de violencia sexual, y creo que para la mujer colombiana, para la periodista colombiana, es un gran espaldarazo que le está dando el sistema interamericano para decir: aquí estamos, y estas medidas van a dignificar su labor y van a garantizar que no se vuelvan a repetir hechos tan atroces como el que esta periodista Ginette Bedoya tuvo que sufrir y que sigue sufriendo. Es lamentable a veces ver los videos que ella comparte, y ha sido gracias que la actividad de ella en los medios de comunicación es bastante amplia, que nos da la posibilidad a nosotras como mujeres de sentir, ¿no? De ponernos en los zapatos de ella y de pensar siquiera en ese sufrimiento y en ese dolor que no lo va a revertir, o de pronto no lo va a hacer menos fuerte una sentencia, pero por lo menos le está dignificando y le está diciendo: estamos con usted, estamos reconociendo su lucha, sus derechos, y los estamos pues poniendo de presente ante un Estado que ha sido pues negligente. Vamos a mirar la base legal para el tema de reparaciones en materia de las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos que el artículo 63 le impone la obligación a los estados de que se haga la reparación como consecuencia de vulneraciones que se hayan probado, que se hayan declarado.
Entonces vamos aquí con esta pequeña frase y dice que las reparaciones constituyen el horizonte natural de las expectativas individuales y sociales en los casos contenciosos. Entonces de esta manera vamos a dar el paso a hacer como la presentación de lo que correspondió a las medidas de reparación que se encuentran en la sentencia de la periodista Ginette Bedoya. Entonces encontramos que en cuanto a investigación, la Comisión Interamericana, las representantes solicitaron eso, una investigación completa, exhaustiva por los hechos del 25 de mayo del 2020, como también que lo hicieran por las posteriores amenazas. El Estado colombiano en su defensa o en su intervención recordó que el Estado continuó investigando la responsabilidad del Estado y reconoció parcialmente dentro de la sentencia esa responsabilidad frente a amenazas y disposiciones de resarcir. También mostró su disposición de resarcir el daño a las víctimas. La Corte en su sentencia, al no observar un cumplimiento con los estándares internacionales en materia de debida diligencia, como lo dice en la sentencia, le ordena al Estado promover en un plazo razonable investigaciones para esclarecer hechos sin revictimizar con estereotipos de género perjudiciales, así como también observar si hubo responsabilidad por agentes del Estado, adoptar medidas para garantizar la vida y la integridad y la seguridad personal de las señoras víctimas. Y en este caso también miramos las medidas de satisfacción. En el tema de medidas de satisfacción, las representantes solicitaron una beca anual para un investigador de posgrado para un programa que la periodista Ginette Bedoya dirige, que se llama Hora de Callar, y lo pedían para que esa beca se diera por 5 años. Pedían también la producción y transmisión de un programa que ellos tienen que se llama No es Hora de Callar, y pedían pues que esa intervención fuera de 60 minutos mínimos al mes por 5 años. El Estado colombiano, ¿qué hizo? El Estado les dijo: el ordenamiento tiene vías para acceder a becas, sobre todo para las víctimas del conflicto, sobre todo para las personas vulnerables. También le dice en la sentencia o en los alegatos, dice, recuerda que a Ginette Bedoya pues hubo una reparación, que hubo una carta de dignificación y hubo también el establecimiento de un día por la dignidad de las mujeres en el marco del conflicto que corresponde al 25 de mayo de cada año, y dice que le dio un acompañamiento psicosocial. Dice que existe en Colombia el Observatorio de Memoria del Conflicto y además informó que por cuenta de los acuerdos de La Habana existe un sitio en el centro de Bogotá donde emite un programa Fragmentos, y ese espacio es un espacio físico de reflexión, de memoria para víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, la Corte, ¿qué hace? En frente a las medidas de satisfacción, dice, van a publicar el resumen de la sentencia en un diario oficial por una vez, en un diario de amplia circulación nacional, publicar por un año completo la sentencia completa y garantizar la difusión del programa No es Hora de Callar por un medio público durante 5 años por no menos de 60 minutos al mes. A la beca no accede porque dice que pues ya es una medida que no se ajusta, o que es una medida que resulta excesiva y que con las que está determinando, pues cree que es suficiente. Las medidas de rehabilitación solicitan, o la comisión le recomendó hacer una reparación adecuada, tanto moral y material. Las representantes solicitaron tratamiento médico, psicológico por profesionales de su confianza, y hablaron también de una solicitud de medicina prepagada por el tiempo que fuera necesario. El Estado colombiano dijo, sí, ordene las solicitudes de tratamiento, pero hágalo dentro del programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas del Ministerio de Salud y de la Protección Social. La Corte, ¿qué hace? La Corte les ordena, les dice, no, señor Estado, pagan $30.000 a la señora Ginette Bedoya y $30.000 a la señora Luz Nelly para que ellas puedan acceder a la salud y a los tratamientos que requieran durante el tiempo que ellas requieran, y lo hagan, si lo desean, por medio de la medicina prepagada. Es una de las medidas que encontramos. Dentro de las garantías de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana, ellos piden medidas eficaces de protección y seguridad a las mujeres periodistas sometidas a riesgo especial con perspectiva de género. Pide la capacitación de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, operadores de justicia, para que sepan identificar violencia basada en género, en especial contra mujeres periodistas y víctimas de delitos sexuales o de violencia sexual. También le pide generar unas medidas para causar o para crear conciencia en la sociedad
de violencia basada en género, ataques a la libertad de expresión, divulgar los mecanismos para amparar esas personas o a esas víctimas de esos delitos, y también le solicita implementar medidas de carácter simbólico de prevención y rechazo de violencia contra la mujer y publicar las cifras de violencia basada en género sobre amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos como medidas recomendadas por la Comisión. Dentro de las medidas o las garantías de no repetición. Las representantes son bastante exigentes o son bastante contundentes en las solicitudes que hicieron frente a estas medidas. Piden cerrar la cárcel Modelo y que ese sitio se vuelva un sitio de memoria y de reflexión a las mujeres víctimas de violencia sexual por cuenta del conflicto armado y a las periodistas. Le pidió también que por favor la Fiscalía adopte unos protocolos para que ellos entiendan o aprendan a manejar esos casos o esas investigaciones por amenazas a periodistas, a defensores de derechos humanos con perspectiva de género. Y eso pues iba muy en relación con lo que el profe Eduardo pues nos comentaba, de 12 veces la víctima tuvo que hacer ese relato y tuvo que someterse a ese proceso de recordar y de sufrir, porque cada vez que ella contaba pues sufría y sentía que se destrozaba, ¿no? También solicitaron ellas incluir dentro del Código Disciplinario que las acciones, como falta gravísima, las acciones de funcionarios que fomenten violencia contra las mujeres, pidieron pues garantizar la seguridad de las señoras, publicar datos desglosados sobre violencia de género, amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos. También solicitaron una cátedra de atención a los funcionarios, que los funcionarios sepan cómo recepcionar, cómo manejar a estas personas, pues porque su afectación también vino de ellos, ¿no? Y la creación de un programa de prevención a las violencias contra la prensa en cabeza del Ministerio de Trabajo, donde las periodistas puedan acceder y puedan encontrar por lo menos un inicio a sus investigaciones y a todos sus trámites en cuanto a violencias basadas en género. Piden también que en los informes de la Unidad Nacional de Protección les discriminen o se les diga los hechos por los cuales el riesgo se está dando y que se haga un análisis de ese riesgo dentro de esos informes. El Estado, pues aquí en esta, la voy a pasar de una manera rápida, pero podemos, para todos, pues creo que la estamos proyectando y podemos observar, ¿no? La reacción del Estado. El Estado dice, existen medidas de protección, allá implementó medidas o acciones de formación judicial a fiscales, a investigadores por delitos de amenazas, a mujeres periodistas. También dijo que ya tenía implementadas medidas de conciencia de violencia basada en género por cuenta de la red Construyendo, y frente al cierre de la cárcel Modelo, pues se opone porque es una medida que para el Estado era supremamente onerosa, desbordaría esa capacidad de reubicar, y también hablaba de que la situación por la crisis que se atraviesa en el país por cuenta de la pandemia del COVID, pues haría que es una medida que no muy fácilmente hubiesen podido cumplir, y entonces propone en sus alegatos que se cree un centro de memoria y dignificación para todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Frente a los programas de formación de la Fiscalía, dice que hay políticas públicas, que ha adoptado las medidas de seguridad, que hay un sistema especial de información sobre violencia basada en género, del cual la delegada de Derechos de las Mujeres hace un seguimiento cada 6 meses, que hay una cátedra obligatoria a funcionarios y que ha dado formación fortaleciendo la justicia con enfoque de género. Habló también de programas de prevención en cabeza del Ministerio de Trabajo, y dice que existe la Comisión del Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos, líderes y periodistas, que la Unidad Nacional de Protección cuenta con investigaciones para determinar también el riesgo. Sin embargo, la Corte pues analizó las solicitudes tanto de la comisión, de las víctimas y la intervención por parte del Estado colombiano, y hace estas 4 precisiones. Dice, vamos a implementar en 2 años un plan de capacitación a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, operadores de justicia, para garantizar los conocimientos, a identificar la violencia basada en género que afecte a las mujeres periodistas, protegerlas, investigar y enjuiciar a los responsables. Y accede mediante la creación de un centro de memoria y dignificación dedicado a las mujeres víctimas de violencia sexual y al periodismo investigativo. Para reconocer la labor del centro, también decide que ese centro lleve por nombre Centro Investigativo No es Hora de Callar. Le asigna una partida de 200.000 pesos anuales y le da 18 meses al Estado, quien también le crea la imposición de suministrar un bien inmueble que sea de fácil y de rápido acceso.
Frente a la publicación de datos desglosados de violencia basada en género y amenazas y violencia a periodistas, también le dice, implemente un sistema de recolección de datos, difúndalo anualmente y presente un informe por 3 años a la Corte para dimensionar la magnitud del fenómeno, como nos lo comentaban los compañeros anteriores, de que la violencia contra periodistas es un problema común en Colombia, es un problema que a diario viven nuestras periodistas, nuestras mujeres, nuestras estudiantes, y que es una manera de hacer que ese Estado y que este Estado pues ponga de presente esa dimensión y ponga cifras como en el público, ¿no? De que la gente pueda saber cómo estamos en este momento. También le ordena crear un fondo de prevención, de protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia de género. A este fondo pues le asigna una partida de $500,000 anuales para que se diseñen programas donde se ayude a las mujeres y a las víctimas de este tipo de violencia, y que debe desarrollarse junto con la campaña No es hora de callar, y les da 12 meses para que inicien y para que den pues su funcionamiento. En cuanto a esta medida de la creación de un centro de memoria histórica, de memoria y dignificación dedicado a mujeres víctimas, es algo relevante porque es el único en el mundo que se encuentra para este tipo de violencia, y va a constituir, creo que un ejercicio muy claro para muchos países donde también es una problemática y donde las mujeres son ignoradas, donde se pasan desapercibidas y no se visualiza esta vulneración y todo este daño que ellas están sufriendo. Finalmente, las indemnizaciones compensatorias por el daño inmaterial, por la pérdida o detrimento de los ingresos, la Corte ordenó $25,000 a Ginette Bedoya, $15,000 a la señora Luznery Lima, y por el daño inmaterial, al no poder determinarlo con un valor monetario, lo hace a manera de compensación, y ordena que el Estado, por los sufrimientos, por las aflicciones de la víctima directa y sus allegados, por el menoscabo de los valores significativos para las personas, por las alteraciones de carácter no pecuniaria en las condiciones de existencia de la víctima o de su familia, le ordenó una compensación de $90,000 a Ginette Bedoya y de $20,000 a Luznery Lima. Y finalmente hubo condena en costas a favor de la FLIP y del CESGIL, que fueron las personas o fueron las fundaciones y las organizaciones que se encargaron de hacer esa asistencia legal. Les da un año para que hagan estos pagos. Y finalmente, pues unas reflexiones, ¿no? Es un fallo histórico por la lucha de los derechos de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero también para las mujeres periodistas que dedican su vida a informar, a investigar y visibilizar problemáticas en el país. También siento que es el resultado de una voz que se levantó, la de Ginette Bedoya, por otras mujeres, por niñas que han enfrentado la violencia sexual, por las periodistas víctimas de este tipo de vejámenes y por las lideresas defensoras de derechos humanos en Colombia. Estas medidas tienen una dimensión amplia, capaz de impactar a la sociedad colombiana, y que muy seguramente servirán para reconciliar a las mujeres periodistas víctimas de ataques sexuales, recordándoles siempre que no es hora de callar. Pues creo que de esta manera y rápidamente pues trato de cumplo con las expectativas de los 12 minutos, y siento que de verdad que este fallo dignifica y reconoce, y es un fallo que es emblemático, que debemos dar a conocer. Creo que es una excelente labor, y de verdad me encantan estos espacios donde podemos contar con estudiantes, con gente de la rama judicial, con amigos de las alcaldías y con mucha actividad en lo social, ¿no? De que a través de nosotros pues tenemos que seguir comunicando y dándole a entender a la sociedad que tenemos que cambiar, ¿no? Que tenemos que reflexionar, y que como país tenemos que construir y reconstruir ese tejido social que nos ha dejado tanto tiempo la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Viviana, por su valiosa intervención y bueno, esa reflexión final que nos pone a pensar. Gracias por abordar lo que fueron las reparaciones en este caso. Hacía falta ver ese punto de vista en cuanto a que la indemnización resulta insuficiente, cómo es necesario medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición, más allá de las indemnizaciones compensatorias. Entonces, gracias por mostrarnos ese resarcimiento del daño, y muy interesante el punto de vista de lo que solicitan los representantes, lo que opina el Estado y lo que finalmente concede la Corte.
En este momento se abre el panel para las preguntas. Invitamos a los panelistas para que estén aquí pendientes, enciendan sus cámaras, y todos los que están aquí presentes pueden ya sea levantar la mano para hacer sus preguntas o escribirlas en el chat. Bueno, en primer lugar, tenemos al profesor Alberto, que tiene una pregunta. Tiene la palabra, profesor Alberto. Me place de sobremanera saludar a mis compañeros y aún más en esta circunstancia que me une a una situación que Colombia generalmente deja muy mal parada a la situación de la justicia, y principalmente la pregunta es: ¿cómo estamos formando a nuestros estudiantes en el programa de Derecho? ¿De qué manera estamos buscando elementos que los estudiantes valoren, determinen y miren la función de los derechos humanos como característica propia de estos elementos? Me preocupa mucho que las universidades nos estamos juntando para hablar de la estructura de la academia, pero poco racionalización en términos reales. ¿Cómo podemos aportar desde la academia a estos espacios? Igualmente me preocupa sobre la situación de la justicia social. Cómo el pueblo colombiano no cree en la justicia. 10 años para una reparación, 15 años para una reparación, es una tormenta. 20 años para dar una reparación, o sea, se pueden morir las víctimas y no hay absolutamente reparación. Pero me parece de mucho valor y de mucha responsabilidad, Liani, Eduardo, mis compañeros, Adriana, estar al frente de estos elementos. Me gusta, y debemos unirnos otros departamentos, otras universidades que hagan posible esta acción. Felicitaciones, de pronto me retiraré, pero es mi interés estar aquí al frente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alberto, por, primero que todo, esa reflexión que nos hace en la importancia de la academia. Y bueno, este es un primer paso, ¿no? Que se abran estos espacios, que se pueda conocer, que se pueda opinar, que haya un intercambio de conocimientos, de críticas, de opiniones, y que se permitan estas conversaciones. No sé si algún ponente quisiera también intervenir aquí ante la pregunta del profesor Alberto. Sí, Liliana, adelante. Gracias. Bueno, pues yo también soy docente, entiendo que el doctor Alberto también lo es. Obviamente no hago parte de la Universidad Francisco de Paula, pero sí desde Bogotá en otras universidades. Pienso que nuestra labor docente debe empezar por el ejemplo. O sea, la mejor manera de enseñar es dar el ejemplo. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, en muchas ocasiones los estudiantes piensan que es como un cúmulo de normas y otras normas y otras normas que hay que aprenderse de la cabeza, pero no se dan cuenta que los derechos humanos están en cada paso que se da a diario. Yo sé que a veces es difícil entender lo que implica la perspectiva de género y lograr aplicarla desde el punto de vista académico, pero justamente el no tener perspectiva de género es lo que ha ayudado a que casos como el de Ginette Bedoya hayan tardado tanto tiempo en lograr una solución real, porque ni los funcionarios del Estado a cargo de las investigaciones, ni los policías, ni los miembros de las fuerzas militares, ni los docentes, ni los abogados a veces tenemos perspectiva de género para estudiar nuestros casos. No vemos la realidad de un contexto social que está allí, que es innegable, y es que la perspectiva de género no se refiere solamente a la protección especial que tenemos las mujeres en virtud de la discriminación histórica que hemos sufrido por el hecho de ser mujeres, sino que la perspectiva de género también incluye a los hombres, porque el género somos todos, no solo las mujeres, sino también a las nuevas comunidades, a las comunidades y a los nuevos géneros LGBTI, que a veces son tan difíciles de comprender desde el punto de vista académico para hacer un proceso de inclusión real. Pienso que desde la academia lo que nosotros debemos hacer es justamente eso, un proceso de inclusión con perspectiva de género para hacer que los derechos humanos no sean en piedra, ya fijados lejos de todos, sino que estén presentes en cada paso que damos. Si un estudiante ve que tiene perspectiva de género, que sus derechos humanos se respetan desde la academia misma, créeme que será un gran profesional independientemente de si va a ser abogado o no. Muchas gracias, profesora Liliana. Exactamente, tenemos que incluirnos todos, ¿no? Esta perspectiva de género no solamente es algo que incumba o que interese a las mujeres.
El profesor Luis Eduardo tenía una pregunta. Profesor Luis Eduardo, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias, Liani. Primero que todo, pues felicitarlos por este espacio absolutamente importante, agradecerle a los panelistas, a la profesora Gladys, a Eduardo Gabriel, a la doctora Viviana, docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, pero también a la doctora Liliana González, quien es invitada y aportó grandemente, sobre todo para lo que tiene que ver con el procedimiento y de una manera, pues comparándola con el proceso de ente acusador o la fiscalía y el juez, el sistema interamericano. Les tengo una pregunta, pero antes de eso, solamente para redondear lo que comentaba la doctora Liliana respecto al ejemplo. En estos días, la dependencia donde laboro en la universidad se encargó de hacer los carnets para los estudiantes. Si nos llega una solicitud de un carnet, ellos tenían que enviar la fotocopia de la cédula con el nombre del carnet, con el nombre, voy a poner ejemplos, de Mónica Alejandra, y la foto de la cédula era un hombre y el nombre de un hombre. Y la foto que nos anexaron para incluir en el carnet era una foto de una mujer. Es decir, el nombre de mujer, la foto de mujer, pero el documento de identidad como hombre, lo llamamos a ver si se trataba de un error. Es un estudiante trans que entra hacia la universidad. El día que le entregamos el carnet, se lo hicimos así, con el nombre de la identidad, o como ella se identifica, de Mónica Alejandra, y prácticamente fue un momento muy emocionante, porque ella misma en la familia ha tenido mucho rechazo en la sociedad, y ver que, por ejemplo, la universidad le hace entrega de un carnet como ella lo quiere, como ella se identifica, pues realmente fue un momento inspirador para nosotros como universidad. Entonces, sí, definitivamente la perspectiva de género y el ejemplo empieza por casa. Una pregunta, básicamente quedó suficiente pues ese análisis tan importante que hicieron de la sentencia, pero quiero hablar del procedimiento. El 15 de marzo estaba convocado 3 días de audiencia y había mucha expectativa de la comunidad colombiana y latinoamericana, porque se iba a hablar precisamente de la protección del sistema de los derechos de la mujer, que tradicional, históricamente han sido víctimas del conflicto por su condición de género. Y el Estado colombiano, en algo absolutamente inédito, se retira de esta audiencia y dice que va a recusar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de garantías, de objetividad en el proceso, obligación que tienen los jueces de ser objetivos imparciales y prejuzgamiento. Y se retira, simplemente en algo absolutamente inédito. Quisiera saber, con base en esta conducta de precisamente el equipo de defensa del Estado colombiano, ¿cómo queda ante la comunidad internacional el Estado colombiano? También se podría haber tratado allí de una revictimización, o como darle el ejemplo de lo que ha tenido que sufrir Ginette. Si esa es la conducta del Estado en una instancia internacional tan importante, ¿cómo sería, como lo mencionó el doctor Eduardo Gabriel, cómo sería entonces en las instancias internas ese proceso? Y finalmente, si en la sentencia hay un pronunciamiento sobre la conducta del Estado en esta instancia procedimental. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Eduardo. Bueno, en este momento el profesor Eduardo Gabriel quisiera responder la pregunta. Tiene la palabra. Gracias, profesor Luis Eduardo, por la pregunta. Un fuerte saludo allí. El profesor Luis Eduardo es compañero de nosotros del programa de Derecho de la UFPS, nuestro director de departamento. La verdad que lo que pregunta el profesor Luis Eduardo es inédito. Es inédito para Colombia. ¿Por qué es inédito para Colombia? Porque históricamente Colombia, aunque es un estado creo que la palabra de Liliana se me quedó, la dejadez, ¿no? Un estado que en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar derechos, en algunas ocasiones tiene esa dejadez con los derechos. Ha sido un estado que históricamente, cuando va a los organismos internacionales, pensemos en los comités de la ONU, pensemos en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, ha asumido con cierta responsabilidad sus obligaciones, ¿sí? Ha hecho defensas, tal vez unas defensas no muy buenas, en los últimos años unas mejores defensas, y eso hay que abonárselo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que es la que hace la defensa ante la Comisión y la Corte. Pero en ese ejercicio parece que se han olvidado de lo que implica ir a un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno no puede litigar ante la Corte Interamericana como si se tratara de los jueces nacionales. No puede llegar con esa acostumbrada sobradez que a veces algunos funcionarios altos tienen con jueces, intimidan a los jueces municipales. Creo que Liliana, que es abogada penalista en esto, tal vez habrá tenido alguna experiencia en eso. Intimidan a los jueces de circuito con cierto uso del poder. Y en la Corte Interamericana la cosa no funciona así. Nunca lo había hecho Colombia, lo hizo en este momento, consideró que había cierta parcialidad de los jueces hacia Ginette. Y la parcialidad únicamente consistió en realidad en que los jueces, además ante un hecho aceptado por Colombia, Colombia aceptó que había habido violencia sexual, que había habido tortura. Entonces, bajo esa óptica, los jueces preguntan bajo la certeza de que hubo violencia sexual. Entonces, interrogan a Ginette porque les toca hacerlo. Pero saben que Ginette tuvo que contar lo sucedido 12 veces, 15 veces ante los jueces nacionales. Saben que Ginette, porque el perito así lo dijo, que cuando Ginette contaba lo sucedido, entraba en unas profundas crisis que la derrotaban, que la devolvían al momento en el que había sucedido. Por eso, el interrogatorio de las víctimas de violencia sexual se limita. Las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, que son principios aplicables en lo penal en Colombia, tienen efectivamente ese direccionamiento a que en lo posible se limite, de ser el caso grave la declaración para que no se reproduzca tantas veces. Entonces los jueces asumen una posición muy comedida con Ginette, interrogándola con ciertos deferencia, y el Estado colombiano entendió que había imparcialidad y se levantó. Y déjenme decirle que otro Estado que ha hecho eso mismo en algún momento ha sido Venezuela, en las mismas consideraciones, con los mismos argumentos, y entonces uno dice, pues cada vez más parecidos a Venezuela, ¿cierto? ¿Y dónde está la democracia? ¿Dónde está el sistema de protección de derechos? Y entonces se levanta, obviamente, con una especie de berrinche. La Corte resuelve, además, recusaron a todos los jueces. Creo que solo un juez se salvó, que fue el que no alcanzó a abrir la boca, pero prácticamente a todos los jueces. Obviamente se resuelve, se niega, se pone de presente, incluso que la actitud de Colombia era intimidante frente a la actuación de la Corte Interamericana, una corte que no es nacional, que no tiene jefes políticos, hay que decirlo, algunas veces hay presiones políticas hacia los jueces, hacia los magistrados. ¿Qué pasará aquí a nivel interno? Obviamente, inédito, y definitivamente es una revictimización para Ginette Bedoya, porque en vez de llegar allí, ya accedió a que hubo esta victimización, y aceptar la circunstancia y dejar andar el procedimiento normal que surte la Corte, lo torpedearon, lo suspendieron, y tanto así que ante la opinión pública quedaron tan mal que después le enviaron una solicitud de solución amistosa para que no continuara el procedimiento. Y él dijo, para nada, aquí vamos hacia adelante. Y tiró efectivamente hacia adelante. Y una segunda falacia para terminar. Según el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, él dice que el sistema es totalmente parcializado, que ir ahí es resultar condenados, pero no tiene en cuenta que el porcentaje de casos que llegan a la Corte Interamericana es mentira. Es ínfimo. El porcentaje de casos que llegan a la Corte Interamericana es ínfimo. No quiero aventurarme, pero yo creo que no pasaría el 5% de los casos que tiene Colombia en el sistema, que son los que llegan ante la Corte Interamericana. Entonces, difícilmente uno puede estar parcializado cuando solo va un caso o dos casos cada cierto tiempo, porque ya son cosas absurdas. Y creo que los hechos del caso de Ginette Bedoya tienen todos los elementos para que el caso fuera perfectamente a la Corte Interamericana. Gracias. Gracias, profesor Eduardo, por su acertada respuesta, y al profesor Lizardo también, pues, por traer a colación este hecho tan interesante anterior a la decisión que nos pone a reflexionar. Qué pena. Algo pues, respecto a lo que dice el doctor Eduardo con relación a Venezuela, que prácticamente nos estamos pareciendo a Venezuela, solamente que tenemos una diferencia muy grande y que tenemos que respetar ante la comunidad internacional, que es que Venezuela no tiene o no acepta la jurisdicción de la Corte, nosotros sí, y tenemos que acatarla y respetarla. Recientemente con las protestas en Colombia vino también una comisión a revisar la situación y hacerle seguimiento, y también hubo un pronunciamiento irrespetuoso por parte de los diferentes agentes del Estado, que es lo que nosotros como desde la academia tenemos que tratar de reflexionar para evitar ese tipo de actuaciones de un Estado que debe ser garantista y que debe respetar esa subordinación que es en pro precisamente de los derechos humanos
de todas las personas que conformamos el Estado. Muchas gracias. Exactamente, esa reflexión a la academia, a todos como ciudadanos, muy pertinente en esta situación que vivimos. Tendría una pregunta para la profesora Gladys Adriana, y es que, bueno, en su presentación nos hablaba de los riesgos que presentan las mujeres periodistas en Colombia, y me surge la duda si hay una discriminación en la asignación de esas temáticas, de esos reportajes que se van a dar hacia las mujeres periodistas, si esa discriminación es como autoimpuesta o incluso en el ámbito laboral, como usted nos mostraba que era por los mismos compañeros de trabajo. ¿Cómo sucede esto en Colombia? Bueno, muchísimas gracias, Leani. La verdad es que históricamente se ha señalado que las mujeres periodistas son asignadas a los temas suaves, a los temas que consideramos blandos. Como lo mencioné, al tema de la belleza, al tema del cuidado del hogar, de la familia, muy ajustado a los estereotipos que se tienen establecidos para que cumplan el rol, su rol social en las mujeres. Eso se ha visto afectado porque, en efecto, los estudios indican que hay un proceso que se llama la feminización del periodismo, que otros autores lo consideran la pseudofeminización, porque si bien es cierto, es muy alto el número de mujeres que acceden a cursar programas de comunicación social o de periodismo, las que ejercen como las que terminan ejerciendo como periodistas no son más del 30%. Muchas de esas mujeres que terminan ejerciendo como periodistas, en medio de estos ambientes laborales hostiles, terminan desempeñándose en otras áreas de la comunicación social, como lo son las relaciones públicas, como lo son la publicidad, o como lo son, por ejemplo, la comunicación organizacional o corporativa, dejando de lado ese ejercicio pues primario que cuando uno decide estudiar comunicación social en Colombia y en muchos lugares del mundo es el ejercicio del periodismo. En las salas de redacción, ahora pensemos en qué pasa en las salas de redacción. Las salas de redacción son unos escenarios donde hay unas jerarquías claramente definidas. Están los reporteros, que son a los que nos llamaban en los años 90 y en el 2000 los cargaladrillos, que somos los que vamos y hacemos la nota, los reportajes, ¿cierto? Los que somos los periodistas de a pie, que claro, esa práctica, esa rutina periodística se ha transformado con las redes sociales, con la internet, que facilita, por supuesto, el acceso a la información. Luego están los editores de sesión, que son normalmente unos señores, a veces pocas mujeres de un cargo medio, que son los que nos revisan, los que deciden qué nota se hace, qué nota no se hace, qué tipo de género periodístico vamos a utilizar, si vamos a dejar una noticia o si vamos a hacer una crónica, un reportaje, una entrevista. Digamos, sobre estos editores recae la decisión. Y luego, por supuesto, está la dirección del medio, que es el que finalmente da como una línea, tira línea, ¿no? Los que tiran la línea política, los que tiran la línea sobre qué se incluye en la agenda informativa y qué no se incluye en la agenda informativa. Entonces es un proceso, como ustedes pueden ver, de mucha rutina, pero también de muchas prácticas que a veces están interiorizadas en los medios de comunicación. Normalmente lo que los periodistas hacen es que si son asignados a temas que no son blandos, como ya lo mencioné, temas políticos, justicia, economía, estamos muy en dependencia de lo que nuestro editor nos pueda indicar. Y así la periodista tenga la decisión de abordarse o de abordar o de dedicarse a un tema de esos gruesos, eso pasa por un filtro, que primero es el consejo de redacción, donde uno está con los colegas compartiendo. Puedo decirlo que en muchos escenarios, a veces con fuertes discriminaciones, cuando yo empecé como periodista haciendo en la escuela de periodistas de la casa de editorial El Tiempo, pues yo empecé en deportes y estaba rodeada de muchos hombres y por supuesto toda la discriminación, estamos hablando del 2000, de hace 20 años, precisamente para el año 2000, entonces en un escenario donde todavía eran muy pocas las mujeres que hacían deportes. El centro era de Liliana Salazar, que era la gran periodista deportiva en su momento, hace 20 años, y bueno, y entonces era un campo totalmente dominado por hombres. Y
las mujeres que deciden tomar el riesgo de cubrir esos temas políticos, sociales o económicos, como lo expresa la periodista Mónica de Bengoechea en el libro Mujeres que dicen verdades, que se publicó hace poco, su segunda edición. Son mujeres que están ubicadas en un estrato socioeconómico alto y que por esa posición socioeconómica alta les permite arriesgarse a abordar estos temas tan complejos sin que puedan llegar a ser juzgadas, censuradas o sacadas del medio de comunicación. Obviamente corren esos riesgos, pero esa posición social les permite un poco más de libertades. Entonces aquí, si lo miramos también desde un enfoque interseccional, nos damos cuenta que si una mujer periodista es blanca, tiene mejor posición socioeconómica, pues tiene mayor posibilidad de acercarse a esos temas gruesos. Pero lo que tú decías, ¿qué pasa en la zona rural? ¿Qué pasa en los municipios pequeños? ¿Qué pasa con mujeres indígenas o con mujeres periodistas afro? Que por supuesto el informe de la UNESCO indica que es supremamente difícil para estas mujeres indígenas o afro poder ejercer su periodismo con total libertad, con libertad de expresión y que se le garantice su libertad de prensa. Entonces, como en términos generales, todo ese proceso. Gracias, profesora Adriana. Vemos todos los factores que influyen para que una mujer pueda ejercer su labor de periodismo, ¿no? No es una sola cosa, sino que se configuran desde su apariencia física, su situación socioeconómica o la percepción que tengan sus compañeros o los valores o esa tradición histórica patriarcal que se haya inculcado, ¿no?, en su ambiente de trabajo, o incluso ella misma cómo se sienta ante los riesgos que sabe que va a encontrar, ¿no? Para la profesora Viviana, tenemos una pregunta en consonancia con lo que nos pregunta en el chat Mónica, de cuáles son las rutas que deben seguir las nuevas generaciones. Y en este sentido me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo hacemos para que estas medidas o estas garantías de no repetición pues de verdad trasciendan? Porque si nos damos cuenta, e incluso cuando usted nos mostraba, el Estado mismo dice, bueno, es que nosotros ya normativamente hemos contemplado todo eso. Bueno, sí, lo tenemos normativamente, pero igual se siguen repitiendo las situaciones. ¿Qué hacemos para que estas garantías de no repetición de verdad se den o se cumplan? Gracias, profe Eliani. Pues siento y pienso que desde los derechos humanos y desde la academia es un deber para nosotros como docentes y para todo, creo que para toda la comunidad sensibilizar, ¿no? No solo visibilizar, también sensibilizar en estos temas de los derechos humanos, el que todo mundo pues sea consciente, que seamos empáticos y que desde la academia pues busquemos que nuestros estudiantes conozcan, participen y activamente pues busquen garantizar estos derechos, ¿no? Desde la academia, desde los consultorios jurídicos, creo que tenemos herramientas muy valiosas para entrar a hacer esa defensa en materia de derechos humanos. Tenemos la acción constitucional y tenemos un excelente equipo, pues hablando de la Universidad Francisco de Paula Santander, creo que a través de los consultorios jurídicos, a través de la labor que están brindando en la comunidad, pues una manera de llegar a la sociedad. También hablo desde el trabajo social, tengo grupos en trabajo social y estoy orgullosa y me siento muy contenta de ver la labor de los docentes, cómo van involucrando el tema de los derechos humanos de manera transversal dentro de la formación de los chicos. Y entonces toda esa formación y toda esa sensibilidad que vamos incluyendo en los programas, pues en alguna manera van a determinar de que estas situaciones de vulneración pues se visibilicen y que seamos nosotros esos garantes de que la sociedad pues no infrinja esos derechos, de que protejamos las mujeres, protejamos los niños, nos protejamos nosotros mismos como comunidad. Ahorita el doctor Trujillo hacía referencia a un fenómeno que ya es bien visto y son cambios de actitud dentro de los centros universitarios. Nosotros en la Universidad Francisco de Paula Santander, esa inclusión
que hemos tenido con estudiantes, porque han habido más estudiantes y que participan de manera activa, y esa demostración y esa solidaridad y esa recepción y esa aceptación por parte de la comunidad creo que es muestra de que somos una generación diferente, de que somos una generación un poco más apoderada y consciente de que los derechos humanos son garantías de todos por el simple hecho de ser persona, que nuestra dignidad pues tenemos que ponerla por encima de todo y hacer que esa libertad, que esa autonomía y que ese derecho también a la intimidad que se engloba dentro del mismo concepto de dignidad, pues siempre sea respetado, y a partir de ahí creo que vamos a seguir dando la lucha, ¿no? Es un tema también de día a día, de seguirlo trabajando desde todas las cátedras, no solo desde el tema de los derechos humanos, no solo desde la Facultad de Derecho, sino creo que todas las carreras y todas las facultades de la universidad han dado ese cambio, ¿no? Y esa visión de universalidad que marca los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, profesora Viviana. Pues en este punto es muy importante, ¿no? La educación y, bueno, no solo conocer, sino también vivir los derechos humanos, ¿no? Multiplicarlos y, bueno, tenerlos en cuenta en todos los espacios. Profesor Eduardo Gabriel, si desea puede responder también la pregunta. Sí, es que me voy a complementar porque me parece importante la pregunta que hace nuestra moderadora. Evidentemente el riesgo de que se vuelvan a repetir está ahí, ya ha sucedido anteriormente. Hay algunas medidas que se han recomendado y yo pienso que las medidas son buenas, pero hay que mirar cómo se potencia. Una medida es capacitar con enfoque de género a los funcionarios encargados de recibir este tipo de denuncias. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la Fiscalía se ha capacitado a muchísima gente y capacitas a un equipo y a los 6 meses ya el equipo está en otro lado y llega un equipo nuevo y no tiene ni idea de lo que está pasando, por ejemplo. Eso está documentado que ha sucedido. Capacitas en normativa, pero lo mismo, con lo que capacitas en normativa, los mueven, están en otros lados, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso genera un reto impresionante, impresionante, impresionante. Yo pienso también que hay que tener en cuenta que hay una transformación. Legislativamente Colombia ha adoptado, tú lo decías, Leani, una normativa muy importante, pero en las prácticas esa normativa no ha tenido como el asidero correspondiente. Y yo pienso que eso se tiene que dar con el tiempo. Viene una transformación de la administración pública que poco a poco se está dando en la generación de nuevos abogados, de personas que se están formando bajo otros lineamientos, bajo esas ópticas, estos abogados menos formalistas, ¿cierto? Anclados en la norma, que todavía no vislumbran la posibilidad de que la justicia sea global, de que hayan procedimientos procesales internacionales, de que hayan normas a nivel internacional que le den sentido a todo esto y que propicien la protección de las personas. Y solo con el tiempo y con una serie de medidas entre las que he mencionado, pienso yo que definitivamente podemos dar respuesta a que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. La denuncia es necesaria, la visibilización es necesaria, esto que estamos haciendo es necesario, pero tiene que hacerse en diversos ámbitos. Debe replicarse en diversos ámbitos. Un poco lo que quería complementar. Gracias, Eduardo. Para la profesora Liliana, quisiéramos saber ustedes de su experticia y la intervención que hizo el día de hoy, ¿cómo podríamos fortalecer nuestro sistema penal para que en estos casos de violencia sexual no se presenten estas falencias que hablábamos, como la revictimización, que se desaparezcan pruebas, que no haya un plazo razonable en resolver precisamente ese llamado de justicia de las víctimas? Bueno, la pregunta es muy interesante y si me lo permites voy a responderla desde 2 aristas distintas. La primera es que curiosamente en el país existe una tendencia a considerar que todos los problemas... Profe Liliana, se le apagó el micrófono. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ok, listo. Con legislación penal, me explico. Si hay un problema con borrachos, entonces penalicemos a todos los borrachos. Si hay un problema de delitos sexuales, aumentemos las penas, pongamos cadena perpetua en el país por delitos sexuales.
Si hay un problema de narcotráfico, entonces generemos más tipos penales para sancionar el narcotráfico. Es algo como invertir la naturaleza del derecho penal. El derecho penal es la última barrera de protección estatal, es la última ratio, es cuando todo lo demás ha fallado. No se puede invertir colocando el derecho penal como el escudo para todos los problemas sociales. Pienso que la mejor manera para evitar que conductas como las que Ginette y tantas mujeres y hombres, periodistas y no periodistas, niños, niñas, adolescentes, sufren en el país, es empezar por las principales barreras de protección social, que no son necesariamente legislativas. Es la educación, la formación en valores, esas capacitaciones reales que existen sobre la integralidad del ser humano desde su núcleo familiar, desde nuestra labor como docentes y demás, hacen que no tengamos que acudir al derecho penal para sancionar, sino que desde el comienzo estemos enfocando a los seres humanos hacia el respeto y la tolerancia con el otro y de sus derechos. Ahora, cuando ya todo lo demás ha fallado, ¿qué hacemos para que los procesos penales marchen bien? Esta no es una situación sencilla. El proceso penal colombiano, a partir del sistema penal acusatorio del año 2004, la ley 906 del año 2004, que se inició el 1 de enero del año 2005 en Colombia, ha sufrido una transformación con las uñas. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con muy pocos funcionarios para atender la cantidad de casos que tiene que atender. Un fiscal puede tener 5.000 casos en indagación preliminar. O sea, ni siquiera ha podido arrancar más allá de la denuncia. 5.000. Un solo fiscal. Si a ese fiscal, que con su unidad pueden ser 5, 6 fiscales, le asignan un solo investigador para 6 fiscales, es imposible que los casos despeguen. Hay falta de operatividad, hay pocos instrumentos en el país para generar reales procesos que permitan que los procesos avancen. Estamos hablando solo de fiscalía. Ni hablar de Defensoría del Pueblo, de la cual hago parte, en donde cada defensor público de defensa de procesados tiene 300 o 400 procesos al mes para defender. En la unidad de víctimas del proceso penal acusatorio en Bogotá, yo tengo 270 procesos a mi cargo, de los cuales el 98% son víctimas de delitos sexuales. Y de ese 98%, el 95% son niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de una carga exacerbada en serie de los funcionarios judiciales de un procedimiento que prometía que solo el 4% iban a llegar a juicio, que el resto iban a entrar en negociaciones, preacuerdos y demás. Pero el cambio que ha sufrido el sistema penal acusatorio al incrementar o prohibir rebajas de pena en delitos sexuales, en ahora permitir cadenas perpetuas sobre eso, ha hecho que el cúmulo aumente, porque pues si a mí como procesado no me prometen que me van a dar nada, pues ¿cómo colaboro con el proceso? Si no me das nada, no colaboro en nada. Vénseme en juicio, y entonces eso hace que aumente el procedimiento. Hayan mucho más procesos. Y eso hace justamente que como no estamos suficientes atentos al proceso, como no estamos capacitados ni para manejar una cadena de custodia siquiera, para poder recolectar en forma debida las pruebas y mucho menos para preservarlas, los procesos terminen como terminan. En nada, en estos lapsos eternos en donde las víctimas mueren esperando que haya justicia, en donde las pruebas se desaparecen o en donde nunca se recolectan. Y es por esto, por todas estas circunstancias que están en juego. Entonces, de manera que es difícil venir a decir como, no, es que el proceso penal es completamente ineficaz porque es que aquí hay corrupción. No, no solamente es corrupción, es falta de operatividad, es falta de medios para lograr trabajar. Y la otra es dejar de pensar que el derecho penal es la solución a todos los problemas sociales.
Muchas gracias, profesora Liliana, y por darnos esos dos puntos de vista tan importantes, ¿no? No solamente pues la prevención y la educación, sino también reconocer pues que los funcionarios que trabajan en ese sistema penal pues también son humanos y están desbordados y que responde más a una falla pues estructural, ¿no? Esa falta de operatividad debe tener un cambio, pero un cambio de raíz a partir de la respuesta estatal. Bueno, agradecemos a todos y todas los que participaron el día de hoy en este conversatorio, nos acompañaron, estuvieron muy pendientes, a nuestros expertos también por compartir sus puntos de vista y sus análisis tan interesantes que hicieron del caso Ginette Bedoya. Y a nuestros participantes también por esta expresión. Sí, un aplauso pues por esta participación tan buena. Nos da un recuerdo muy bonito de este espacio donde todos decidimos en este momento que no es hora de callar. Liani, de pronto tomarnos todos una foto de selfie, ¿no? Sí, los que deseen pueden prender la cámara, con el letrero quedaría más bonito. Sí, claro, los que tengan el letrero de Un una. recuerdito aquí de este espacio y su valiosa participación. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Eso es. Trata de ver si logramos una de esta de pantalla. Eso. Yo también tomé una de pantalla, pero es que se perdieron, apagaron unas cámaras. Había más letreritos. Había más letreritos, sí, está eso, hermoso. Sí. Eso. Eso. Gracias por esos aportes, por muchísimas gracias, de apoyo verdad. en la lucha contra Gracias la a todos. discriminación y la violencia de la mujer. Las Muchas mujeres gracias, periodistas Lorenzo. les Muchas agradecemos. Gracias. Gracias, hasta Buenas luego. tardes y espero volvernos a encontrar en otro espacio académico. Claro que Dios sí. bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.